que ha pasado con una voz autorizada. Estamos en comunicación con Carlos Germano, analista político. Todo lo que ha significado Buenos Aires se ha dado una particularidad. Hoy conocemos los nombres de los que serían los concejales de Buenos Aires, no conocemos los concejales nuestros que tenemos acá en La Rioja, pero bueno, esa es la penetración que tiene la prensa porteña. Carlos Germano, Eduardo Germán y Daniel Quintero los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Eduardo, hola Germán. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien. Acá, ya sabiendo que, no sé si usted vive en la capital federal, ¿usted? Sí, señor. Bueno, o sea, nosotros sabemos quiénes van a ser sus legisladores y nosotros, acá la sociedad riojana desconoce quiénes son sus concejales, para que ustedes, por ahí están en Buenos Aires, noten la penetración que ha tenido esta elección en el país. Ha sido terrible, terrible. A ver, Eduardo, yo lo que creo es que en líneas generales, en cualquier distrito federal del mundo, siempre son elecciones con una vidriera mediática y política muy fuerte, digamos. Y la ciudad de Buenos Aires creo que está dentro de esa tónica, ¿no? O sea, uno va a México y ve Distrito Federal o Bogotá en Colombia, o Quito en Ecuador, siempre son elecciones, digamos, que acapara la vidriera mediática. Y acá me parece que se dio esta circunstancia. Ahora también le digo a Eduardo, y con la mano en el corazón, si usted me pregunta, dígame quiénes son los diputados que van a ingresar a la legislatura en diciembre de este año, yo le diría que le puedo dar, no sé si alcanzo a una mano para decir, yo que sé, son nombres que algunos son conocidos, pero otros la verdad que no están en una lista que no sé quiénes son. A mí me parece que ayer se dio una elección donde lo que triunfó, yo dos ejes ahí planteo. Uno, me parece claro que hay un proceso de cambio que un sector importante de la sociedad argentina está sosteniendo. Digamos, hace un año y medio, el 19 de noviembre del 2023, la sociedad argentina optó por una figura que no venía de la política, que era totalmente marginal al establishment o al status quo político, y lo ungió presidente de la República. O sea que ya eso, me parece que la sociedad pegó un salto cualitativo muy importante al plantear a Javier Milei presidente de la República. Y ese cambio está en pleno proceso. Y yo creo que lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso de cambio que sigue vigente, que me parece que esto está muy claro, pero también hay luces amarillas. Ayer el 47% de los porteños, es decir, casi 5 de cada 10 no fueron a votar. Y estas generales de la ley no le entran solamente a la oposición, le entra también al gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que leer muy bien lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires una vez que bajen los eflujos de la victoria. O sea, digo, me parece que es un escenario donde lo que dije con respecto al tema del cambio, también está el sentimiento de hartazgo, el sentimiento de bronca hacia una dirigencia política que no le está generando la devolución ante o las preocupaciones que la ciudadanía tiene. Esto me parece que es una constante, hay como un vector en todas las elecciones, en las 6 elecciones que se dieron desde el 13 de abril, que fue Santa Fe, las 4 del domingo pasado, y la de la ciudad de Buenos Aires este pasado domingo, en el cual lo que se repitió fue abstenciones importantes en cada una de las provincias. Y me parece que esto hay que mirarlo y no es un tema menor. O sea, el hecho de no ir a votar hay que darle una lectura política, porque como bien digo y repito, el sentimiento de cambio está. La gente quiere un cambio, quiere profundizar, dejar atrás una etapa en la cual no dio los resultados necesarios, donde la inflación estaba desbocada,
donde la pobreza crecía fundamentalmente y donde tenían silenciado el futuro. Generó un cambio, Milei presidente. En ese Milei presidente también el presidente Milei y su equipo tienen que leer que hay un vector común donde hay muchos sectores de la sociedad argentina que ese sentimiento de hartazgo, de bronca que le permitió llegar a la presidencia leal, que lo lea, porque indudablemente está intacto. Carlito, Daniel te saluda. Bueno, un montón de preguntas, ¿no? Porque la verdad que fue un resultado que a mí me sorprendió. Yo estaba seguro que ganaba Santoro, porque además todas las encuestas decían eso, y además me parecía que estaban dadas las circunstancias, ¿no? Porque toda la derecha partida en tres, digo, acá gana el peronismo y ni así lo logró. Pero antes quiero arrancar con otra pregunta, Carlos. ¿Por qué Jorge Macri se equivocó tanto en desdoblar la elección y permitir que porque anoche Macri habló rapidito ahí en TN, creo que estuvo, ni bien Los Penato ya había reconocido la derrota, que le había dejado tercera, y él decía que se había nacionalizado, ¿no? Que en vez de hablar de propuestas para Cava, se terminó nacionalizando, y ahí que ese fue el error. Pero hay un error primigenio que es haber adelantado. ¿Por qué se adelantó? ¿Qué se quiso sacar, Porque Carlos? yo lo que creo es que quiso de alguna manera municipalizar la elección. Pero se le terminó nacionalizando. Pero obviamente, porque me parece que fue la estrategia que planteó La Libertad Avanza, fundamentalmente la estrategia que plantearon, que sería el tubo de ensayo, diría, de lo que vas a ver para la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre y la elección nacional del 26 de octubre, en el cual el planteo central es libertad o kirchnerismo. Lo que buscó el gobierno nacional en esa estrategia clara que Santiago Caputo llevó adelante con mucho éxito en la capital federal fue la polarización. Mirá, Daniel, tengo más de 30 años en este tema de consultoría y análisis político. Sí. Lo que siempre vi cuando aparecen tres posiciones o tres partidos con posibilidades de ganar, si la elección se empieza a polarizar, en la última semana empieza a predominar lo que es el voto útil. Y ese voto útil, de los tres, una de las tres fuerzas normalmente empieza a tener problemas. Se volvió a repetir exactamente esto, o sea, las últimas, te diría 96, la última semana, vamos a hacer de la última semana, quedó muy polarizado. En esa polarización que fue de dos, fue libertad o kirchnerismo, digamos, la gente que fue a votar, la sociedad que fue a votar, ese 53% que fue a votar, dijo, me parece que definió claramente, y un oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, el PRO en este caso, le jugó totalmente en contra la estrategia que ellos pensaron de que querían municipalizar. Fíjate, Daniel, y hacé memoria, Eduardo, hagan memoria. ¿Ustedes vieron algún jefe de gobierno o gobernador que sea un actor totalmente secundario en una elección? No. O sea, normalmente siempre son actores protagónicos. Sí. Bueno, acá Jorge Macri el último mes prácticamente fue borrado del escenario público y la figura central fue el expresidente de la República. O sea, se habían encendido las alarmas, las luces amarillas ya empezaban a ir a rojo, y no es casual esto que se vivió, en el cual el expresidente pasó a ser figura estelar en una elección, porque indudablemente los números no le cerraban. Claro, porque lo de la gestión de Macri no es mal, y bueno, pues lleva poco. Y la otra pregunta, Carlos, todo esto están apuntando a que el gran derrotado es el PRO, y obviamente que lo es porque perdió su principal bastión, ¿no? Aunque, coincido con vos, fue muy poca gente a votar. Ahora, o están haciéndola muy bien, pero nadie habla de que, no sé, capaz que no coincidís. Para mí hay otro gran derrotado que es el peronismo, que me parece que otra chance de ganar en Cava no va a tener nunca más, con una derecha tan fragmentada. Yo coincido con vos, fíjate vos que... Porque la cara de Santoro, Carlito, anoche era de un tipo que me parece que hasta 2 minutos antes le habían dicho,
ganas vos. Yo coincido con vos también. Yo me parece que lo de Santoro fue un escenario donde no pudo fundamentalmente plantear generar mayor cantidad de votos. Claro, porque escuché a Gasulla que habló, que mermó. ¿Puede ser que mermó su cantidad de votos? Sí, si vos lo tomás. Lo que pasa es que es una elección esta legislativa. Claro. En la ejecutiva del 23, el peronismo en la capital sacó 32%. Mirá. En esta bajó a 27%. Es decir, es el piso electoral en general del peronismo. El peronismo tenía ese... con 27-28% ellos pensaban que ganada la figura de Santoro era la posibilidad, al no estar tan vinculado al peronismo, venía de otro sector, en este caso del radicalismo, podía generar algún plus de votos, que bueno, eso no se vio comprobado y que indudablemente pasó lo que pasó, ¿no? O sea, en la polarización, la sociedad siguió apostando al cambio, que se está desarrollando con aciertos y con errores, pero vuelvo a repetir, en 1 año y medio y con un éxito importante que es la baja de la inflación. Ese es un tema que me parece, Daniel, que hay que ponerlo en el centro de análisis, porque la baja de la inflación lo que fundamentalmente juega, y juega muy fuerte, es la previsibilidad. Hay un grado de previsibilidad en el cual, a pesar de que por ahí te cuesta llegar a fin de mes o tenés problemas, en líneas generales el hecho de poder prever que los precios se puedan mantener estables y un dólar quieto, eso indudablemente genera mucha tranquilidad para un argentino que está acostumbrado a los sobresaltos permanentes y bueno, en este escenario me parece que lo ayudó muchísimo. La última, Carlos, de mi parte, la última. 2 líneas del radicalismo. Y lo del radicalismo, como el PRO, te diría, es lo peor que le puede pasar a la política, es el no lugar. El no lugar, claro. Hoy el problema que tiene el radicalismo desde hace un tiempo largo es que no sabe a quién representa. Bueno, Carlos, ¿A quién está? Perdón. Sí. Y ese no lugar en política, la política es lo más parecido a la física, ese espacio vacío se llena, y hoy ese espacio vacío lo llenó la Libertad Avanza. Para que no me quede en el tintero, sino ¿Santoro tiene proyección nacional con lo que pasó ayer? Y yo creo que va a tener que trabajar mucho, Eduardo. No, lo veo difícil. Lo veo difícil, pero bueno, en política nunca digas nunca, ¿no? Sí. Pero indudablemente van a tener que trabajar mucho con un electorado, el porteño, que indudablemente lo hablábamos la otra vez, una sola vez ganó y ganó un riojano, que es Herman González, en el año 93. Sí. En general el voto porteño es un voto no peronista, Eduardo. Bueno. O sea, esta es una historia que no es fácil revertirla. Si usted llega a asesorar a algún peronista, Carlos Germano, ya sabe, acá La Rioja exporta político, le podemos llevar un candidato tranquilamente. Para que gane el peronismo. Lo llevamos a Daniel, podría ser un muy buen candidato. No, pero Daniel se enoja mucho. Herman González era paz y amor. Y ya había hecho un par de jugadas económicas en aquel momento con Menem. Pero vio, Eduardo, que ahora los gritos, los exabruptos, las malas palabras están de moda. No molesta tanto. Bueno, periodistas, Carlos, todos están en esa línea. Recién le decía a Eduardo también que otra cosa que me parece que están haciendo los tontos algunos para defender los kioscos. Pues es que, no es mía la idea, la leí, pero la interpreté rápido y estoy de acuerdo. Varios candidatos que tuvieron mucha presencia en streaming políticos, en canales de streaming políticos, se entienda bien, no entraron. Guillermo Moreno, el ejemplo más claro. Ahí contabilizaron la cantidad de horas y en la cantidad de programas que estuvo de streaming y Moreno superó a todos y no logró meter a su Kim. Bueno, lustó con la chica Levy también, que estuvo en todos los streaming. O sea, no tienen peso los streaming políticos, parece, ¿no? A la hora de decidir. Yo lo que creo, y te vuelvo a repetir, cuando una elección quedó polarizada, es muy difícil, si no tenés claros objetivos y dar fundamentalmente propuestas de futuro. Hoy en general lo que se vio en la oposición, con el PRO incluido,
es que les cuesta mucho generar una propuesta de futuro. Carlos Germano, muchísimas gracias, como siempre, para la provincia de La Rioja. Y ya sabe, ya tiene la oferta ahí. Usted dice, tengo un candidato en La Rioja que podemos ganar nosotros los peronistas acá en Capital Federal. Quédate un riojano porque el último que ganó fue un riojano. Sí, que... acá podemos ya. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Terminen bien el día y buena semana. Gracias, chao. Carlos Germano, analista político, dando su parecer desde Buenos Aires. 17:38. ¿Cómo te ponen así porque vas a tirar la bomba? A las 18:30. Una Pará, entrevista Chino, pará. exclusiva de la